Ya, entonces, como les dije, vamos a hablar sobre las proteínas y los aminoácidos. Ahí está el objetivo. Y nos vamos a la pregunta. Recordamos sobre las proteínas. ¿Qué habíamos dicho acerca de las proteínas? ¿Qué sabemos de las proteínas? Están constituidas por aminoácidos. Ya, se componen entonces. ¿Y qué es lo que son? Si yo le voy a enseñar a mi hermano, chicos, ¿qué son en términos así muy generales? Las proteínas, ¿qué son? Ah, referencia a una analogía que uno hace para explicar más o menos cómo son. Pero en términos generales, las proteínas, ¿qué son? Moléculas. Eso es muy general. ¿Y esas moléculas de qué están formadas? De aminoácidos, ¿no es cierto? Y los aminoácidos, ¿qué son a su vez? También son moléculas, solo que moléculas más pequeñas, más simples. Entonces, son moléculas formadas por... ¿Qué significaba eso? ¿qué es? O puede ser a mayúscula y a minúscula, aminoácidos. Ya. ¿Qué más? Podemos un par de ideas más acerca de las proteínas. Un par de ideas más, ¿ven? ¿Qué más dijimos de las proteínas? Y la verdad es que las proteínas las hemos nombrado como hartas veces, ¿verdad? Tienen varias funciones como estructural, movimiento. Exacto, muchas gracias. Entonces, tienen, tal cual lo de varias funciones. Vamos a dejar ahí estructural. Producir movimiento. ¿Qué más? Transporte. Transporte. ¿Cuál otro? Y vamos a poner un etcétera. ¿Alguna otra idea acerca de las proteínas? ¿Algo más? ¿Alguna idea general? Sí. La cosa es que estamos tratando de recordar algunos aspectos acerca de esto. Ya. Veamos acá. Y yo tomé las preguntas que quedaron en la diapo. A mí se me había olvidado subir la diapositiva de la clase, de la última clase que tuvimos. Entonces por ahí del curso alguien me recordó. Y bueno, las preguntas. ¿Qué importancia tienen las proteínas? ¿Qué las hace tan importantes? ¿Por qué serán tan importantes? ¿Qué creen ustedes? Son moléculas biológicas. Son moléculas que son parte de los seres vivos. ¿Cuál sería la importancia? Ayudan a que nuestro cuerpo funcione como la hormona, o sea, la ordeña de crecimiento. Ya, y ustedes me nombraron varias funciones, ¿no? Tienen función hormonal, hay muchas hormonas que son proteínas, tienen función de transporte a nivel de la célula, ¿no es cierto? Cuando se mueven moléculas a nivel de la membrana, que ya sea que entren a la célula o salgan de la célula, lo hacen ayudado muchas por proteínas, ¿ya? O en la propia sangre también, hay proteínas que transportan sustancias, ¿ya? Entonces, tienen muchas funciones. Y por otro lado, si lo pensamos, las proteínas constituyen como las estructuras de las células. Ellas le dan la forma y la estructura a las células. Y eso las hace ser fundamentales, como yo les decía. Son miles las proteínas que en los cerebros se producen. Son fundamentales entonces en los procesos vitales. ¿Ya? Y de hecho nosotros vamos a estudiar un grupo de proteínas que tienen una función enzimática. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan ustedes a qué se refería a la función enzimática? Sintetiza el compuesto. No
precisamente? Cataliza. Catalizan, ¿ya? Acordémonos que en nuestro organismo, en todos los seres vivos, nuestro funcionamiento básicamente se produce en base a reacciones químicas. Y estas reacciones químicas, para que ocurran en un tiempo apropiado, ¿no es cierto?, requieren de la participación de ciertas moléculas que aceleran la velocidad. Y ahí están en su mayoría, estas proteínas que son las enzimas. Entonces, nosotros en un capítulo aparte vamos a estudiar, ¿no es cierto?, la función enzimática de las proteínas. Y en otro capítulo vamos a estudiar también esta otra función que tiene, que es de la contracción, ¿no es cierto?, y que por lo tanto genera movimiento, ¿ya? Participando, ¿no es cierto?, en las células que son las células musculares. Por lo tanto, son fundamentales las proteínas. Después dice, ¿cuál es la unidad básica componente de las proteínas? Unidad básica, la perla del collar, ¿cómo se llaman las proteínas? Aminoácidos. No, aminoácidos. La cadena. Por eso, si tú hablas de carbono, el carbono es el elemento básico que compone, o sea, estas moléculas orgánicas, como las proteínas, los hidratos de carbono. ¿Cuál otra molécula orgánica hay, Giselle? Aparte de proteínas y hidratos de carbono, ¿cuál otra no hay? ¿Cuál otra? Ay, me molesta. ¿Cuál? Ya, pero esa es una proteína. Yo estoy preguntando por los generales. Los ácidos nucleicos, ahí está el ADN y el ARN, ya dentro de las proteínas hay muchas, dentro de los hidratos de carbono también hay muchos, y están los lípidos. Bueno, ellos se componen fundamentalmente de muchos átomos de carbono y otros átomos más, ya, pero estos átomos forman moléculas más pequeñas y después muchas de esas moléculas pequeñas se unen y forman estas grandes moléculas, como las proteínas, como los hidratos de carbono, como los ácidos nucleicos, como los lípidos. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo de la unidad básica, estoy hablando en este caso de los aminoácidos. Entonces, están los átomos, esos átomos forman a estos aminoácidos y muchos aminoácidos forman las proteínas. ¿Ya? Después, ¿qué caracteriza los llamados aminoácidos esenciales? Bueno, mencioné 3 de ellos, ya no importa, pero ¿qué caracterizaba estos aminoácidos que llamamos esenciales? Tiene que ser incorporada. Exactamente. Entonces, nosotros necesitamos aminoácidos ¿para qué? Para fabricar estas miles de proteínas que requerimos para nuestro funcionamiento. Hay algunos aminoácidos que nuestro organismo, nuestras células, los pueden fabricar, los pueden formar, pero hay otros que no. Y por lo tanto, necesitamos obtenerlos desde afuera. Y ahí lo obtenemos a través de los alimentos. Y aquellos aminoácidos que no podemos fabricar, que no podemos formar, esos son los llamados aminoácidos esenciales. Ya había toda una listita, ya. Y después, ¿qué hace que un aminoácido sea diferente de otro? ¿Cuántos aminoácidos dijimos que existían aproximadamente? Son 20, alrededor de 20. Ahora, todos tienen una estructura similar, pero hay algo que hacía que fueran distintos. La alanina, de la valina, ¿cierto?, del triptofano, de la isoleucina, de la leucina, etc. Había algo. Y era este grupo R, este grupo variable que existía en los aminoácidos. ¿Ya? Bueno, súper. Veamos entonces, y aquí hay unas cosas que nosotros vimos el otro día, dentro de lo que habíamos mencionado ahora. Son polímeros. ¿Qué significaba eso, no es cierto? Son moléculas, un polímero es una molécula con forma de cadena, ya que se forma por la unión de unidades básicas. Entonces eso se le llama polímero. Y la unidad básica en general se le llama monómero. Mono significa uno, pero este monómero se va repitiendo. Y en el caso de las proteínas, ese monómero es el aminoácido, ¿ya? Y se unen estos aminoácidos a través de un tipo de enlace que se llama enlace peptídico. Eso hay que saberlo sí o sí, ¿ya? Ahora, una proteína puede tener varios cientos de aminoácidos y miles de aminoácidos.
una pura proteína. ¿Ya? Bueno, entonces, pero lo que debemos de entender es que estos aminoácidos, independiente de la cantidad de aminoácidos que existan, tienen una secuencia específica. Hay una cantidad determinada y una secuencia determinada, en un orden, ¿ya? Y eso va a determinar la estructura y la función de la proteína. ¿A qué se refiere esto de la estructura? Recuerden lo que yo mencioné delante, que en general las proteínas se disponen espacialmente, ¿ya? Ellas tienen una disposición en el espacio, se pueden plegar, pueden tener distintos plegamientos o superenrollamientos, y eso está determinado precisamente por esta secuencia de los aminoácidos que las constituyen, ¿ya? Y lo otro, que, bueno, son varios los aminoácidos que existen y se eligen algunos criterios para poder clasificar, ¿ya? Nosotros hablamos de uno de esos criterios, ¿ya? Y los clasificamos, ¿listo? Bueno, y ahí aparecía, acá, criterio, ¿qué criterio se utilizó para clasificar los aminoácidos? Para clasificar a los aminoácidos, está bien, ya. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio usado ahí para clasificarlo? Si son sintetizados por el organismo. Si son sintetizados o no por el organismo. Entonces, si son sintetizados por el organismo, se les llama esenciales. ¿No es cierto? O sea, si no son sintetizados por el organismo, se les llama esenciales. Y si el organismo no puede sintetizar, ya no dependemos de los alimentos, le llamamos no esenciales. ¿Ya? Bueno, y ahí está. Entonces ahí tenemos isoleucina y recuerden, tienen esto como una abreviatura donde uno los puede reconocer. Esto es importante más o menos captar si dice VAR, que sepan que es valina, por ejemplo, ¿no? Aunque no se les aprendan, pero ¿por qué? Porque después vamos a hablar del código genético. No, el año pasado no código genético. Bueno, esto lo digo en el código genético. Al revés. ¿Listo? Ya. Bueno, de los aminoácidos, habíamos visto entonces que son los componentes básicos de la proteína. Ahora, ¿cómo son estos aminoácidos? ¿Cómo son? Todos dijimos que tenían una estructura donde, es cierto, presentaban, todos tienen una fórmula general. Ya. ¿Y qué encontramos en esa fórmula general? Un carbono central. Ya. Y les recuerdo que el átomo de carbono tiene la capacidad de poder formar ¿cuántos enlaces? 4. Entonces, pensemos que si nosotros tuviéramos una esfera y le ponemos equidistante 4 mondadientes. Cada mondadiente va a representar el enlace que puede formar el carbono. Entonces, decíamos que se componía de 4 grupos, que uno era un átomo de hidrógeno, otro era un grupo funcional que se llama amino, otro grupo que se llama carboxilo, y un grupo que era lo que le llamaban el resto, o este grupo, ¿no es cierto?, una cadena lateral, que es un grupo que cambia, es variable en los distintos aminoácidos. ¿Ya? Ahora, ¿alguien lo podría dibujar? ¿Cómo era? Dibujémoslo. Ya, ¿qué dibujo? Dale un corte, Picasso. Ya, claro, es una fórmula, no un dibujo. No. Ya, partimos con el carbono central y las 4 rayitas, cada uno representa un enlace. Eso. Ya. ¿Qué es eso? Tienen que explicar. El átomo de hidrógeno que dijimos. ¿Y eso qué es? Patúa, no. Bueno, pero no importa, otro lo coloca. Otro va a ayudar. Puta ya. Pero, ¿cómo que puta ya? Puta, dice. ¿Va a quedar grabado? ¿No? ¿Grabando? Yes. Vaya a salir de la tele. Grupo. El grupo carboxilo.
¿Por qué cree que yo termino con tendinitis? Ya, ahí está. Ahora, el grupo carboxilo, la fórmula del grupo carboxilo. Ya. ¿Está bien? Si no importa, ya. Vamos a poner acá. ¿Y el grupo amino? Ya. ¿Está bien? Está bien. Entonces, esto ahora ustedes deben ser capaces de poder escribirlo. Es que ahora, ahí está, pues llorona. Allá. Bueno, ahí está el carbono central, el carbono alfa, ¿no es cierto? El grupo carboxilo, el grupo amino, el átomo de hidrógeno. ¿Ya? Y este grupo de cadena lateral o el grupo R, ¿no es cierto?, que es variable. En un aminoácido, este grupo es un puro átomo de hidrógeno. Por lo tanto, hay un aminoácido que tiene dos átomos de hidrógeno, pero uno corresponde a la cadena lateral. Pero esto, recuerden, esto es lo mismo para todos esos 20 aminoácidos. ¿Ya? Ahora, para que se forme un aminoácido, perdón, una proteína, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con estos aminoácidos? Para que se forme, ¿qué tiene que ocurrir? Una proteína. ¿Qué tiene que pasar entre los aminoácidos para que se forme una proteína? Tienen que unirse. Bien, ya. Y ahí hay reacciones químicas, ¿no es cierto?, para que se establezca el enlace entre uno y otro. ¿Cómo se llamaba ese enlace que se estableció? El enlace peptídico. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora, cómo se establece el enlace peptídico. Pero antes, la misma imagen que con el otro día, ¿por qué puse yo esa imagen? ¿Se acuerdan? ¿Qué ejercicio hicieron con esa imagen? ¿Qué reconocieron ahí? Reconocimos los grupos. Por ejemplo, este que se llama alanina, ahí está. El átomo de carbono, el grupo amino, ¿no es cierto?, el grupo carboxilo. Y esto corresponde al grupo R. ¿Ya? Después, quiero que se fijen en este. El átomo de hidrógeno, el grupo amino, el grupo carboxilo. Y esto sería el grupo R. Entonces yo ahí puedo marcar los grupos R. Y para que vean la diferencia que hay entre ellos. Por ejemplo, no, pues sí, son definidos, ya. Reconozcamos las partes de un aminoácido. Ahora, ¿qué puedo decir de la prolina? Busquemos la prolina, que es un aminoácido. ¿Dónde está la prolina? Ahí. ¿Qué me pueden decir de la prolina si yo la comparo con los otros? No tiene como Bueno, fíjense ustedes que yo aquí puedo separar, pero resulta que en este caso este grupo R está unido justo al grupo amino. Sí. Se cierra en el grupo amino. Es el único aminoácido de los 20 que tiene una estructura así. Son las características que tienen digamos, los átomos que lo constituyen. Es el único que se une a otro grupo del aminoácido. En cambio los otros están todos libres. Fíjense. Están todos separados, no están ninguno unido. Ahí, lo mismo. ¿Ya? Entonces la pregunta es que ustedes miran, ya puse la misma cuestión de la otra vez. Ya. Entonces, si se fijaron, el único como que cambia un poquito en cuanto a su estructura es la prolina, lo que decía en la diapositiva anterior. ¿Ya? Y acá, observemos todo. Y luego dice, ¿qué se habrá considerado para clasificar a los aminoácidos de la imagen? Porque aquí dice, aminoácidos del grupo 3, polares, ionizables ácidos, aminoácidos del grupo 3, polares, ionizables básicos.
Esa es parte de una clasificación igual que la anterior. Está clasificada en ese también. Estos son todos aminoácidos del grupo 1, amolares. Y aquí está. Ahora, la pregunta es, ¿qué se habrá tomado en cuenta para clasificarlo en términos generales? Porque antes lo clasificamos en esenciales y no esenciales. Que unos son ácidos y otros son básicos. Ya. ¿Y quién será responsable de que puedan ser ácidos o básicos o polares o no polares? El nivel de pH. Ya. ¿Y quién le dará eso? Pero miremos los aminoácidos. ¿Quién será responsable de hacer que sea polar, apolar? El grupo R. Bien, súper bien, me gustó. El grupo R, las características del grupo R es que va a dar esa característica al aminoácido. Y el que va a permitir, ¿no es cierto?, que yo lo pueda ubicar, ¿no es cierto?, en el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, etc. Ya, para que ustedes sepan. No vamos a entrar en eso, pero sí deben tener una idea. Hemos mencionado entonces, hay dos criterios que hemos visto acá, ¿no es cierto?, que permiten clasificar los aminoácidos. Uno, el criterio si pueden ser sintetizados o no por el organismo, y ahí aparecen los esenciales y no esenciales. Y otro, ¿no es cierto?, que son las características, ¿no es cierto?, químicas que va a tener el aminoácido y que va a estar determinado por el grupo R. ¿Ya? Es el grupo R porque todo lo demás es igual en un aminoácido. Entonces, es el grupo R que determina si este aminoácido, ¿no es cierto?, es básico, es ácido, polar o no polar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Y ahora nos vamos, en estos poquitos minutos que nos quedan, al enlace peptídico. Vamos a hablar del enlace peptídico, que también... Quítenselo, no, quítenselo. Para no contaminar, sonaste, te condenaste. Va a bajar. Listo. Vamos entonces al enlace peptídico. Bueno, el enlace peptídico, ¿no es cierto?, se va a formar primero entre dos aminoácidos. ¿Ya? Siempre partimos con dos aminoácidos. ¿Ya? Y se establece entre el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro. El grupo ácido es el grupo carboxilo. Entonces, el grupo carboxilo de uno con el grupo amino del otro aminoácido y se establece un enlace peptídico. Ahora, ahí se establece el enlace peptídico. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Se produce lo que se llama una reacción de condensación, donde el grupo carboxilo pierde una parte, el grupo amino pierde otra y se forma una molécula de agua. Y ahí se pueden ellos unir. Ya. En química eso no han visto. ¿Cómo? Carboxilo. ¿Te acuerdas cuál era la fórmula química del carboxilo? Que son grupos funcionales. El grupo carboxilo y el amino son grupos funcionales, lo que se llama en química. ¿Cuál es la fórmula química del grupo carboxilo? Si el carboxilo, ¿qué es lo que tiene? Carbono. Y era COOH. ¿Y el grupo amino? H2N. Entonces, el grupo carboxilo pierde un hidroxilo, que es el OH. Y el grupo amino pierde un hidroxilo. Entonces, biología depende en un 99% de la química. O sea, esto es química sí o sí. Entonces, si el grupo carboxilo pierde un OH y el grupo amino pierde un hidrógeno, ¿qué pasará entre este OH y este hidrógeno? Se unen. ¿Y qué se formará? OH más un H ahí, una molécula de agua. Entonces, cuando se forma un enlace peptídico entre dos aminoácidos, entre el grupo carboxilo de uno y el grupo amino de otro, se produce, ¿no es cierto?, una reacción que se llama de condensación, que entrega uno de los productos que entrega una molécula de agua. Ya. Miremoslo, porque así cuesta imaginar
imaginárselo, pero no es imposible. Ahora, yo lo podría anotar, ¿ah? Ya, lo vamos a hacer. Voy a anotar 2 aminoácidos. Lo voy a anotar en fórmula. Como lo anotó delante la Judith. No, dígame usted, desde aquí. ¿Cómo está formado el aminoácido? Puede ser Con carbono, ya, ¿qué más hago acá? un átomo de hidrógeno, el grupo amino, el grupo carboxilo y el grupo de cadena lateral. Ya. Más, a este le voy a poner 1. Eso me va a hacer distinto a este del otro. El otro es H2N. Eso debe haber puesto. Tarán. Aquí él va a ser, para que sean distintos, 2. Ya. Y aquí voy a poner. Entonces, se supone que se une una parte de este grupo con otra parte de este otro. Para que se puedan unir, ¿qué parte pierde este? Este va a perder un OH. ¿Qué parte pierde este? Este va a perder un hidrógeno. Entonces, al perder esto, se establece un enlace acá. Y por otro lado, estos se unen y se forma una molécula de agua. O sea, cada vez que se forma un enlace peptídico, yo voy a obtener esto, la unión de estos dos, y voy a obtener una molécula de agua. Ya. Veamos el bonito. Ahí está. Lo mismo pero bien coloriento. ¿Cómo queda entonces? Ahí está. Con pera y con manzana. ¿Por qué con pera y con manzana? ¿No es cierto? Tenemos acá COOH. Y la nube está mostrando. Y el H2N. Entonces, se unen acá y van a permitir que se van a liberar esto y se va a poder unir ahora, ¿no es cierto? Se van a poder unir estos átomos. ¿Ya? Ahí estaría. Aquí estaría el enlace que se formó. Ahí está el grupo, ya no es amino porque perdió un hidrógeno, y ya este no es carboxilo porque perdió un OH. Y ahí se unió, y ese es el enlace peptídico. Ese. ¿Ya? Ahora, lo que se formó, aquí se unieron 2 aminoácidos y se habla de que se formó un dipéptido. Dipéptido. Yes. Ahora, si esto mismo se agregara entre este y otro, se agregara otro aminoácido, pasaría exactamente lo mismo. Entre el grupo, ¿cierto?, amino de este y el grupo carboxilo del otro. Pasaría exactamente lo mismo. Ya no habrían 2, habrían 3. Y se habría formado un tripéptido. Ya, preguntas. Miremos. Ahí está lo mismo. Solo que está, ya no está con la nube ni tanto color. Tardes. Ya estamos por terminar, señor Rueda. Le dio la recaída, señor Rueda. Le dio recaída. Listo. Y ahí está lo que se formó. A este grupo que se origina, fíjense ustedes, esto se le llama una amiga. Entonces, cuando se unen, este HN que me queda, porque aquí se perdió el hidrógeno y aquí se perdió de este 1H, esto se le llama una amiga. Ya, y aquí tengo mi dipéptido. Ya, lo mismo, ahí está mostrando cómo eran antes y lo que queda. ¿Listo? Y ahora, una animación. Ahí está. Es una reacción de condensación y para que se forme el enlace peptídico. ¿Se nota o no? Sí. Listo. Y ahí está, bueno, modelizado con barritas y esferitas. Vamos a estar. ¿Por qué modelizado así? Porque uno se lo imagina todo en plano y estos se distribuyen en el espacio. Por eso les decía yo, imagínense que tiene una esfera suspendida donde pusieran equidistante 4 mondadientes. ¿Ya? Entonces, y esto además, los átomos tienen movimiento. Estos giran.
Esto no está aquí, esto no está estático. ¿Ya? Claro, como uno no lo ve, cuesta imaginárselo y cuesta creerlo además. ¿Ya? Bueno, y ahí está, si se unieran varios, y una parte que es plana, pero otra está, ¿no es cierto?, en 3D. ¿Listo? Y ahí hay una proteína. Bueno, y aquí, los péptidos. Los péptidos son un tipo de moléculas formadas por la unión de dos o más aminoácidos. Cuando se unen dos aminoácidos, uno habla de tripéptidos. Cuando se unen tres, tripéptidos. Cuando se unen de 4 a 10, uno habla de un oligopéptido, que es como una cadena corta de aminoácidos. Oligo se refiere a eso, una cadena corta. Cuando se unen de 10, ay me faltó la A, de 10 a 50 aminoácidos, uno habla de un polipéptido. Ahora, esto es un tanto variable, ¿ya? Pero ¿a qué voy yo? ¿Cuándo pasa a llamarse proteína? Cuando hay más de 50 aminoácidos, pasa a llamarse proteína. Cuando hay varias cadenas de polipéptidos unidos, es una proteína. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? La unión de más de 50 aminoácidos constituye una proteína, además de que puede estar constituida por dos o más cadenas de polipéptidos. Por ejemplo, la hemoglobina. Y aquí yo hice una mini tabla donde puse ejemplos de polipéptidos y de proteínas. Por ejemplo, hay un polipéptido que se llama gastrina, que uno dice, ya, tiene función enzimática, la gastrina. Y ella está constituida por 34 aminoácidos. Después hay otra que se llama también la secretina, que está constituida por 27 aminoácidos, y otra que se llama calcitonina, que está formada por 32 aminoácidos. En cambio, aquí tenemos la hemoglobina, está formada por 4 cadenas de polipéptidos. 4. Y cada una de ellas hay 2 iguales que se llaman alfa y 2 iguales que se llaman beta. Cada una de las alfa tiene 141 aminoácidos. Suben. Y cada una de las betas tiene 146. ¿Cuántos en total, cuántos aminoácidos en total tiene esta proteína que se llama hemoglobina? Más de 400 aminoácidos. ¿Ya? Colágeno, todavía no termino, denme un minuto, no termina. Colágeno está formado por 3 cadenas de polipéptidos. Cada cadena de polipéptidos tiene más de 1500, más de 1500 aminoácidos. Y hay muchos colágenos distintos. Y es como una cuerda. Y la otra, la albúmina, que tiene 580 y tantos, porque no veo yo, 587 aminoácidos. Y aquí una imagen de modelos de proteínas. La gastrina, un polipéptido, el colágeno, una proteína, y la hemoglobina, otra proteína. Ahí están los cadenas. ¿Ya? ¿Listo? Y una pregunta para responder que espero que lo hagamos para que lo revisemos en la próxima clase. ¿Ya? ¿Qué vimos hoy? Sí, la semana pasada también. Enlaces peptídicos, ¿qué más? Ya, clasificación de los aminoácidos, señor Gutiérrez. No importa, ¿y usted? ¿Quién más vino de las proteínas? ¿Otras cosas? Porque yo no vi esta semana. No, pues nadie vino la semana pasada. O sea, la Ya. pasada. Listo, niña. En todo caso, que en evidencia que no vino. Ah, niña.